porque nos venimos por prácticamente unos barrancos, porque nos habíamos perdido, no perdido, sino que prácticamente cogimos un camino supuestamente de atajo, pero fue el más cansado, el más difícil. Ya se mira más cerca nuestro destino, que es ahí en ese pico de ahí, o caminar sobre la orilla hasta ese otro pico, que son dos miradores, este que da al volcán. Así que va a valer la pena la experiencia, pero valdría más si se quedan hasta el final del video. Es un sábado a las 7 de la mañana. Muchas personas prefieren caminar antes de pagar 5 o 10 córdobas que cuesta el pasaje. A estas pobres bestias se les utiliza como medio de trabajo. Como decimos los nicaragüenses, es mi machete de trabajo. Se les suele amarrar una carreta con ruedas y se les utiliza para cargar leña, botar basura o incluso arena. Esta es la carreta de la que les hablaba. Posiblemente van a las montañas cercanas en busca de leña. En el camino nos encontramos las famosas ramas de eucalipto, que son muy buenas en té para la garganta. Se dice que combate el coronavirus y lo elimina antes de que cause peores efectos. Cierto o no, no dejamos de beberlo. Apenas llevábamos 2 kilómetros de distancia caminando y ya se miraba en el horizonte la montaña a donde pretendíamos ir. Bien, y prácticamente la idea de esta serie de videos es la siguiente. Si ustedes notan, dice que Matiares, un municipio de Managua, está a 11 kilómetros. Y a nosotros nos faltan más o menos unos 2,5 kilómetros para llegar a la gasolinera Puma, que hay un desvío donde vamos a ir a la derecha. 9,5 kilómetros para llegar al cerro y mirador Laguna de Chiltepe y el volcán de Apoyeque. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, en el próximo video de ese punto vamos a salir caminando otros 9 kilómetros hacia Matiares y vamos a conocer el mirador que hay en Matiares, el parque, los antiguos rieles del tren que existía en Nicaragua y también una cueva donde estaba un cacique amerindio y vamos a conocer la historia. Pero para hablar un poco más acerca del video en este momento, pues da como pena enseñar estas imágenes, pero realmente los culpables somos nosotros mismos los nicaragüenses, que nos hemos acostumbrado a echar la basura a donde más fácil nos resulte, dañando el ecosistema y dando una mala impresión en el medio ambiente. Entonces este es un llamado para las personas que vienen. Tal vez no vienen personas de las casas, pero contratan a carretoneros de caballo, personas en carretón, para que vengan a botarles la basura, y lo más fácil que ellos hacen es así, donde se puede ver una calle limpia, ordenada, bien asfaltada, y lastimosamente con esta mala imagen, mala impresión, que aparte de sucio, fétido. ¿Es el cerronero o el momotombo? Creo que es el momotombo. No creo que sea el cerronero. Bueno, eso lo vamos a ir a conocer, hermano, en algún día. ¿Sabes qué? Yo creo que es el momotombo, porque estaba viendo en el Google Maps que el momotombo queda en una entrada por La Paz Centro. Entonces está La Paz Centro y sí, por el Palí hay una entradita. Ahí para adentro están las ruinas de León Viejo y ahí queda el puerto Momotombo y ahí queda el volcán. Esa es una reserva natural que vamos a ir a conocer. Bien, y desde este punto ya se mira más cerca nuestro destino, que es ahí en ese pico de ahí, o caminar sobre la orilla hasta ese otro pico, que son dos miradores. Este que da al volcán y de este que da, es un mirador de 360 grados. En el recorrido nos encontramos con este singular proyecto, que es un negocio familiar donde prácticamente se trabaja vendiendo plantas. Es un vivero que tiene distintas y diversas plantas de todos los colores.
Y es algo muy singular porque en este lado de la carretera Nueva a León, en el kilómetro 15 queda prácticamente. En esta carretera casi o no hay negocios como esto. Más que todo estos son más comunes al lado de la carretera Masaya o la carretera que va hacia Jinotepe o Catarina. De hecho, no había visto un negocio como este en esta carretera. Me imagino que les debe de ir bien. Y aquí comenzaba lo que es un verdadero reto. Apenas llevábamos unos 800 metros recorridos y mirábamos esta calle infinita. No tenía fin, aunque la montaña cada vez se encontraba o se miraba más cerca. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 huevitos. Mientras más avanzábamos, más fuerte se sentía el aire. Se sentía más limpio, se sentía más puro, rodeados de vegetación. Y este ya es. Y para nuestra dicha y nuestra sorpresa, nos encontramos con un señor que trabaja en Enacal, empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados, que iba en una pipa a dejar agua en las comarcas cercanas y nos dio ride unos 2,5 kilómetros. Nos sentíamos aliviados. Ya empezábamos a notar cómo la cúspide de las montañas rozaban las nubes del cielo. Ya estábamos cerca de nuestro destino, ya que la montaña cada vez se miraba más pequeña. Bueno, realmente la caminada ha sido muy difícil y afortunadamente nos dieron ride un señor en un camión, casi 2,5 kilómetros, pero está el clima bien caliente porque hay sol, después se nubla. Dicen que está lloviendo en otras partes de Managua y eso hace que la precipitación sea un poco más fuerte a este lado cuando sale el sol nuevamente. Ya solo faltan 3 o 4 kilómetros para llegar a la península de Chiltepe, a un mirador de 360 grados donde se pueden ver casi todos los volcanes de Nicaragua, el lago de Managua, que es el Solotlán, el de Granada, que es el Cocibolca, el más grande de Centroamérica. Por cierto, el Solotlán, el de Managua, es el segundo más grande de Centroamérica. Así es que va a valer la pena la experiencia, pero valdría más si se quedan hasta el final del video. Desde aquí se puede ver el lago de Solotlán, parte de él, y siempre en el horizonte el Momotombo, el grande, y el pequeño Momotombito. Y allá hay otro volcán que es el Cerro Negro de León. Ya estamos cerca. Cada día la colina se mira más corta, pero es porque vamos subiendo. Así es que una vez lleguemos ahí, vamos a disfrutar de una bonita vista.
ahorita estamos descansando porque solo faltan 800 metros para llegar a la cima, al mero mirador, pero ya no tengo gasolina. Ya no tengo gasolina, no traje agua, lo poco que traía se acabó, un Gatorade también se acabó. Y supuestamente nos venimos por un matorral, cortando caminos, un camino donde ya estaba trazado, pues. Donde nos enseñaron unos señores que andaban cortando leña y ahí nos desgastamos más porque eran más o menos un barranquito, subidas pendientes más o menos altas. No había mucho sol, pero sí el camino estaba muy feyuco. Y me dio calambre en un pie y el otro también casi se me acalambra. Entonces tuve que mandar a pedir la ayuda del Chapulín Colorado. Un primo mío ya viene en su moto montañera, viene con agua y me va a ayudar a subir los otros 800 metros que faltan para hacer las tomas con el dron que no tengo. Llevamos casi una hora más que todo esperando a mi amigo en su mula. Lo que pasa es que la aplicación de Google Maps parece que no está, o no la tiene actualizada, o quién sabe, no lo está llevando bien a la ubicación donde le estoy mandando el pin. Pero a mí sí me sirvió porque vine, estoy a 850 metros. A él porque no sé por qué no se ha aparecido, es para que hubiera llegado en unos 25 o 30 minutos, ya que estamos cerca de Managua. Ok, mi primo andaba perdido y después de 2 horas, casi 2 horas, el pobre debe venir más negro de lo que es. Ya escucho a la mula. Él anda en una pequeña mula. No es él. Ok, mala noticia, se suspendió entonces la gira al mirador. Realmente pues no estoy tan decepcionado porque llevo buenas imágenes. Ya se oye una moto ahí, tal vez es él, pero ya, ya el que me anda acompañando dice que no, ya tiró el calcetín, como decimos los nicaragüenses, porque anda alergia, le dio una alergia horrible en todo el cuerpo, entonces ya no podemos seguir. Y estábamos solamente a 800 metros. Pero no se preocupen que en un nuevo video vamos a volver a venir. Venite aquí, viejo. Parece que ahí viene, para que vamos agua aquí y nos refresquemos. Llegó por fin con agua, con agüita. Después de un trato hablado, acordamos de que me iban a ir a dejar a mí al mirador y después iban a dejar a mi acompañante a su casa porque andaba con una alergia espantosa. Y por fin conocimos el segundo volcán más peligroso del mundo. Prácticamente es el centro de todos los volcanes de Nicaragua y su explosión podía hacer desaparecer a todas las poblaciones de la zona. El volcán Apoyeque. La idea original era caminar el borde de esta laguna, de este volcán, el borde de un camino que dirige todo eso ahí, hasta llegar en esta punta. Yo hice un video de Enjiluá, de hecho, que venía hablando de Chiltepe, de este mirador, y se los voy a dejar para que lo miren. Después de esta loma que ustedes ven aquí, al otro lado está otra laguna, que es la laguna de Enjiluá, que es por ahí que vivo yo. Y entonces prácticamente la travesía del viaje de hoy fue de 16.9 kilómetros más o menos, caminando desde donde yo vivo hasta aquí. Y pretendíamos caminar aquí, este camino que es de 1.8 kilómetros, hasta la otra cúspide que ven allá, porque ahí es donde se mira Granada, el volcán Mombacho, el Concepción, el volcán Santiago de Masaya, se mira la laguna de Granada, que es la más grande de América Central, se mira la laguna de Managua, el Solotlán, que es el segundo más grande de América Central, y también se mira Enjiluá. Lastimosamente no pudimos hoy, estamos demasiado cansados, ustedes pueden ver ahí cómo está el viento. Realmente es una vista fenomenal, y espero que hayan disfrutado el video tanto como yo. A mí me encantó, a pesar de que tuvimos un momento
que nos debilitamos físicamente porque nos venimos por prácticamente unos barrancos, porque nos habíamos perdido, no perdido, sino que prácticamente cogimos un camino supuestamente de atajo, pero fue el más cansado, el más difícil. Por favor, denle un me gusta al video, comenten qué les pareció.